auditorio de Telefórmula, con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Si usted nos sigue a través de la radio, pues ya le habrá dado seguimiento a la situación que se vive en Nuevo León. Platicábamos con Álvarez Maínez, el coordinador de la precampaña de Samuel García, con Javier Navarro, el secretario de gobierno de aquella entidad, que esta noche, en teoría, una vez que se extinga este 1 de diciembre, asumirá las funciones de encargado del despacho. Queda pendiente la resolución jurídica de si Orozco es o no el gobernador sustituto, o el Congreso tendrá que nombrar a otro más, o si se queda Navarro los 6 meses, y en este caso Samuel García gana por partida doble, o sea, se va de candidato, de precandidato, y deja a Navarro en la continuidad del gobierno. Veremos, por supuesto, el tema. Estamos pendientes de lo que ocurre también aquí en Guadalajara. En un momento más conversaré con Francisco Pellicer y también voy a conversar con Beatriz Rivas. Está la fiesta de los libros a todo lo que da. ¿Sabe qué me da muchísima alegría? No solo ver vibrante, ver a esta Guadalajara profundamente pues participando en la fiesta del libro, un montón de jóvenes estudiantes de distintas escuelas, por supuesto algunos de ellos vienen en grupo, no es solo un movimiento espontáneo, hay una función también de las escuelas, de sus profesores, lo cual es fantástico, que toda una ciudad participe de una celebración como esa, que todo México celebremos, porque la FIL es de todos los mexicanos y yo, por supuesto, estoy orgullosísimo de este evento que congrega tanta gente interesante de todo el mundo a discutir, desde cuestiones literarias hasta pensamiento, en fin, toda la fiesta aquí en Guadalajara, pendiente también de Dubái, durante el segundo día de la COP, 134 países firmaron la declaración sobre la agricultura sustentable, y seguimos con esto que llaman el trilema, ¿no? ¿Cómo hacer para tener pues energía para todo el mundo, que sigue siendo un gran problema, no romper el ciclo económico ni el acceso a la energía, y al mismo tiempo que se pueda depender cada vez menos de los combustibles fósiles? ¿Y cuál es el punto a partir del cual eso empieza a cambiar? No es una cuestión sencilla, y naturalmente, bueno, pues sigue la discusión. En un momento más iremos hasta Dubái. Antonio Guterres aseguró que aún no es demasiado tarde para limitar el calentamiento global y evitar el colapso planetario. El doctor Juan Ramón de la Fuente clausuró las reuniones sobre el tema de la proliferación nuclear, un tema de enorme relevancia que, como le hemos relatado, esta semana ha tenido sesión allá precisamente en Nueva York. Platicaremos de todo esto y más después de la pausa. Hablábamos con el inspector en jefe Ríos Navarrete. Le recuerdo que la capital de la República, de aquí a Reyes, después de Reyes, tenemos alcoholímetro todos los días. La petición, por supuesto, es a que conduzca usted con prudencia, que se divierta, que celebre, así somos, pero que lo haga con responsabilidad con usted mismo, con su familia y con los demás, todos los días, sea lunes, martes, miércoles. Hoy, que es día de fiesta, se lo recuerdo. Y bueno, pues se lo recuerdo, y además saludo al jefe de gobierno de esta ciudad, Martí Batres. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Oiga, pues contento de saludarlo. Mandó efectivamente el gobierno que usted preside un presupuesto para la Ciudad de México para el año próximo de 234,000 millones de pesos. ¿Cuáles son los énfasis, cuáles son los temas fundamentales que se buscan atender con este presupuesto, Martín? Es una cantidad mayor, en realidad son 267,000 millones de pesos el presupuesto que se está enviando. ¿Y dónde están los énfasis? ¿Cuáles son las...? Estamos poniendo énfasis en varias cuestiones. Una es concluir una serie de obras que se vienen realizando, sobre todo obras de movilidad. Hay todo un conjunto de recursos para temas de agua. Vamos a hacer obras en las escuelas primarias y secundarias para tener sistemas de captación de agua de lluvia. Son como 300 millones de pesos, y 200 millones más son para diversas obras que va a ser el sistema de aguas de la Ciudad de México. También estamos metiéndole recursos a comedores comunitarios, al tema de mejoramiento de los barrios, a obras en los pueblos originarios, y por otro lado
a vivienda de interés social. Además, mantenemos todos los programas que hay en la Ciudad de México, como la beca de bienestar para niñas y niños, que beneficia a 1.200.000 niñas y niños, y vamos a continuar con tareas de movilidad, es decir, hay recursos para garantizar obras en el metro. El presupuesto del metro también crece, esa es otra de nuestras prioridades. ¿Cuánto se va a gastar en el metro, jefe? En el metro le vamos a agregar más de 1,000 millones de pesos, es decir, crece el presupuesto, y además, por otro lado... ¿Va a crecer 1,000 millones? Más de 1,000 millones adicionales al presupuesto que ya hay. Y además, por otro lado, va a haber otras obras de movilidad. Vamos a hacer una línea nueva de trolebús y una línea nueva de metrobús, y siguen además las obras que van a continuar del cablebús línea 3. En fin, hay muchos recursos para obra pública, movilidad, agua, vivienda, el metro y apoyo a pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, entre otros acentos que le ponemos al presupuesto. Escuchaba con atención el otro día que advertía usted que viene, y lo han dicho los expertos, y además lo están discutiendo ahora en Dubái con el tema del cambio climático, que viene una primavera complicada para los capitalinos, Martín. Mira, en realidad tenemos una tendencia desde hace 4 años. Forma parte de impactos que hay en diversas regiones del país. Hemos tenido con estos cambios, con este cambio climático, hemos tenido sequía en varias regiones. Una de las regiones afectadas por la falta de lluvias es precisamente la zona fronteriza entre el Estado de México y Michoacán, donde está el sistema Cutzamala, que no se ha visto beneficiado por las lluvias para recargarse, y entonces esto ha afectado a la ciudad, pero no solo este año, no solo para esta primavera, sino que es una afectación que hemos tenido en los últimos 4 años. Se han tomado medidas, se ha logrado reponer una parte del abasto de agua por otras vías, por vías alternas, y hay varias obras que se están realizando. De hecho, acabamos de ir con el presidente de la República a la inauguración de la planta potabilizadora Madín 2 en Atizapán de Zaragoza. Esa planta va a tener un caudal de agua que se divide entre las dos entidades. El 50% es para el Estado de México y el otro 50% para la Ciudad de México. Pero aparte tenemos obras en el sistema Chiconautla. Estas obras son en Ecatepec y son 12 pozos y se están rehabilitando. De esos 8 benefician a la ciudad, 4 al Estado de México. Hay otras obras que se están haciendo en el sistema Lerma y hay otros proyectos para ir cubriendo el abasto de agua que requiere nuestra gran ciudad, que es un tema complejo, pero es uno de los temas que más nos ocupa, es un tema prioritario. Y debemos desarrollar, imagino, ciudadanos y ciudadanas, una nueva cultura, una nueva relación con el agua, Martín. Traemos una campaña sobre el ahorro del agua, o sea, tenemos que cambiar los patrones de consumo de tal forma que utilicemos el agua que realmente necesitamos para que se aproveche mejor, porque es importante que todos aportemos para bien del conjunto de la sociedad, de nuestra economía, porque esta es una ciudad en la que hay necesidades en los hogares, pero también una economía muy fuerte que se mueve cotidianamente. Y por otro lado, también está todo el tema de la captación de agua de lluvia. Eso tenemos que irlo incorporando en diversas infraestructuras. De hecho, se viene haciendo un programa en Milpalta, que le llaman cosecha de lluvia, con sistemas de captación, en esta zona que es una zona más rural. Pero ahora, para el año 2024, tenemos proyectados recursos para para construir sistemas de captación de agua de lluvia en las escuelas primarias y secundarias, de tal forma que captemos agua de lluvia y la podamos utilizar como aguas grises,
en tareas de limpieza, en los sanitarios, en fin, en una serie de funciones, y con eso bajamos presión al sistema de aguas de la Ciudad de México en general. Y en los años venideros tendrá que hacerse sistemas de captación de agua de lluvia en otras infraestructuras, en mercados públicos, en supermercados y en diversas instalaciones que tengan techos que permiten que se puedan captar buenas cantidades de agua de lluvia. Yo creo que eso es muy prometedor y muy propicio, una ciudad donde, bueno, tenemos la fortuna de que llueva, y llueve como 9 meses al año. Estoy hablando con el jefe de gobierno, Martí Batres. En materia de reducción de emisiones, ahora que está la COP de Dubái, ¿qué se está planteando su gobierno? Bueno, en materia de medio ambiente, tenemos varias estrategias. Una tiene que ver con este tema del agua, pero estamos trabajando en el tema de los bosques. Ahí traemos una batalla muy fuerte contra la tala de árboles en los bosques de Tlalpan y Milpalta, y ha sido una batalla bastante exitosa. Nos ayuda la Guardia Nacional, nos ayuda Sedena, y hemos estado cerrando aserraderos clandestinos, madererías, es decir, traíamos una ofensiva fuerte de los talamontes ilegales y los hemos ido arrinconando. Y por otro lado también hay una inversión que creció en la ciudad. En la administración pasada se destinaban a los bosques, a toda el área verde de la ciudad, que es como la mitad, más o menos 200 millones de pesos, y ahora se subió a 1,000 millones de pesos en esta administración. Y nosotros le estamos dando continuidad a ello. Y no solo eso, sino que se hizo una reforma a la Constitución para establecer el principio de que el suelo de conservación debe tener un presupuesto que no puede descender, puede crecer, pero no puede disminuir. Entonces ahí traemos varios programas, por ejemplo están los guardabosques que combaten incendios forestales, las brigadas de reforestación, el llamado empleo verde, que es empleo temporal para reforestación, y están también las brigadas con las comunidades, con los pueblos y comunidades originarias, que nos permiten combatir tala de árboles y cuidar los bosques, que es un tema fundamental. La conservación de agua. En electromovilidad, ¿qué está contemplando? Que, digamos, haya incentivos para cambio a vehículo eléctrico, electrolineras, infraestructura para que se evolucione en ese camino, Martín. Hay una cosa muy importante. Se inauguró la primera línea eléctrica de Metrobús y vamos por la segunda línea eléctrica de Metrobús, de tal forma que vamos reconvirtiendo estas líneas que utilizan combustibles fósiles para que utilicen electricidad. Pero además hay que tomar en cuenta que en estos años con la doctora Sheinbaum se cambiaron todas las unidades de trolebús, son nuevas, y luego está el crecimiento de rutas. Por ejemplo, está toda la ruta del trolebús elevado que viene de Iztapalapa, y ahora se va a ampliar. Esa ruta va a crecer hacia el oriente, hasta el Estado de México, y va a crecer hacia la alcaldía Benito Juárez. Entonces vamos a tener una ruta larga del oriente hacia la parte centro-sur de la ciudad, muy importante. Vamos a hacer una nueva línea de trolebús en la avenida Aztecas, que cruza los Pedregales de Coyoacán. Esa también es parte del impulso de la movilidad eléctrica. Y está el tema del cablebús línea 3. Este cablebús línea 3 desciende desde Vasco de Quiroga, o sea, el antiguo pueblo de Santa Fe, hasta el bosque de Chapultepec, hasta Constituyentes. Vemos la obra, que es un lío ese, ¿no? Ahora hay carril reversible ahí, pero bueno, ahorita supongo que un carril reversible terminarán, ¿no? Son estas cosas disculpe las molestias, pues estamos trabajando. Entonces se redujo el número de carriles, eran 3 y 3 de ida, 3 de regreso, ahora son 2 y 2, porque se necesita una parte para realizar la obra que atraviesa Constituyentes. Entonces eso va avanzando también.
Otra obra muy importante que se hace con el gobierno federal, que es el tren interurbano, que también baja por Santa Fe, eléctrico. ¿No? Sí, que se pasa. Aquí en la Ciudad de México va a tener 3 estaciones: Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Entonces también esa es otra obra de carácter eléctrico. Y no olvidemos que estamos en 2 obras en el metro muy importantes. Una es la de la línea 1, ya inauguramos hace poco el tramo Pantitlán, Isabel la Católica, y empezaron ahora las obras de Valderas a Observatorio. Entonces van avanzando, hicimos un recorrido el otro día por ahí, y también estamos en lo de la línea 12, que también va avanzando. Las obras van bastante bien. En todos los claros de la línea 12 hay obra. Esta es una cuestión importante. Y luego está la obra que vamos a empezar este mes en Pantitlán y línea 9, son obras de renivelación. Entonces en el metro vamos a tener obras en línea 1, en línea 12, en línea 9, y aparte están programados recursos para el año que entra para cambiar escaleras eléctricas en varias estaciones y otras obras que se tienen que hacer en el metro también. En ingresos va a haber actualización de predial. ¿Cómo está ese tema de los impuestos? Solamente el ajuste inflacionario. Aquí hay que decir que el presupuesto va a crecer más que el ajuste inflacionario. Y los ingresos, sobre todo los que no son a partir de porcentajes, van a actualizarse en términos inflacionarios solamente. Es decir, en términos netos no van a aumentar los impuestos y no se van a crear nuevos impuestos. No ha habido, no hay y no habrá nuevos impuestos en la Ciudad de México. Lo que hay es más eficiencia tributaria, y entonces las finanzas han crecido, ahora van a crecer los ingresos, pues a partir de la eficacia que exista por parte del gobierno de la ciudad para cobrar bien los impuestos. Pero hay varias facilidades de carácter social por formar parte de grupos prioritarios, de la tercera edad, sí. Personas con pagar antes, ¿no? Supongo que todo eso se mantiene. Pues yo agradezco mucho al jefe de gobierno, Martí Bartels, que esta noche haya conversado con nosotros. Martí, un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Estamos a la orden para informar a la gente. Gracias por tu interés. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el jefe de gobierno dándole las prioridades del paquete económico para el año próximo. Y saludo ahora al consejero Jaime Rivera del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Me alegra saludarte. Te felicito por los reconocimientos internacionales que muy merecidamente has recibido recientemente. Estoy a tus órdenes. Eres muy amable. Bueno, ¿cuál es la situación de Samuel? ¿Puede o no ser candidato? ¿De qué depende si tiene o no licencia? ¿Qué ha dispuesto el INE? El INE no ha resuelto nada al respecto. Samuel García hizo una consulta al INE hace varias semanas, pero alguna de las partes correspondía estrictamente a la competencia del Congreso del Estado, no al INE. Y el INE únicamente le respondió que, conforme a la Constitución, para ser candidato presidencial tendría que separarse de, entre otros cargos, el cargo de gobernador, que es el que ostenta, a más tardar el 1 de diciembre. Bueno, después del 1 de diciembre, o sea, el día 2. Eso es lo que le respondió el INE. Sobre la situación que hoy está ocurriendo en Nuevo León, no, el INE no tiene ninguna posición al respecto. Es un asunto constitucional de poderes locales y eventualmente tendría que resolverlo algunos tribunales. No, el INE no tiene competencia sobre este caso. No, simplemente le recuerda que tiene que cumplir las disposiciones. Ha estado publicando Animal Político información sobre el gasto no reportado de los partidos. Preguntar si en precampañas ocurrió esto, Jaime. Esto se va computando con el gasto que, las paleocampañas, las precampañas arrancaron hace poquito, el 20 de noviembre.
está computando y al final tienen opción los partidos de hacer, digamos, el balance general, o cada etapa es revisada por la autoridad electoral por separado. Cada etapa se revisa en principio por separado. Solo bajo algunas condiciones que se cumplieran podrían acumularse algunos gastos. En este momento estamos en la etapa de revisión de los dictámenes preliminares que ha emitido la Unidad Técnica de Fiscalización sobre los gastos de los partidos en ese proceso singular que el tribunal definió como un proceso político inédito y que, bueno, a la vista de muchísima gente, era una suerte de precampaña anticipada. No fue clasificada como tal, pero de todas maneras, tanto por decisión del INE como después también por confirmación del tribunal, el INE empezó a registrar los gastos de proselitismo que se hicieron en el amparo de estos procesos aparentemente internos de los partidos políticos. En el caso de Morena y sus aliados, el INE empezó a monitorear y a computar gastos a partir del 12 de junio y hasta el 6 de septiembre. En el caso del Frente Amplio, esto se hizo a partir del 3 de julio al 3 de septiembre. El INE ya cuenta con dictámenes preliminares que todavía están sujetos a revisión sobre los gastos de este proselitismo. Puedo mencionar algunas cifras. Los 59 millones estos de Morena y el PT y el Verde es un dato preliminar. Sí, esto podría variar levemente, pero sí, se encontraron evidencias, por ejemplo, de propaganda en vía pública, 6.270 testigos de espectaculares o bardas o algunas lonas con propaganda. El gasto más grande, comprensiblemente, en esta materia es de los anuncios espectaculares. Y si estos gastos, como también los gastos para organizar asambleas o actos públicos, o algunas otras formas de proselitismo, no los reporta los partidos, estos tienen que ser sancionados, y a razón de 150% por gastos no reportados. Preliminarmente, y no quisiera ahorita adelantar cifras precisas, Leonardo, porque estas sí pueden variar un poco en el monto, pero son gastos no reportados, ascienden a varias decenas de millones de pesos. Muy por arriba de lo que algunos de los partidos y los propios aspirantes que participaron en este proceso declararon como gastos. Yo me sigo preguntando por qué, si tienen tantos el presupuesto público, del cual yo soy partidario, que haya dinero público para hacer política, no lo usan y hacen política legítima, y sigue habiendo esta práctica de usar dinero debajo de la mesa. Pero bueno, consejero, muchísimas gracias por el enlace. Para servirte, Leonardo. Buenas noches. Jaime Rivera, buenas noches. Y saludo ahora al doctor Francisco Pellicer, él es director de investigación en neurociencias del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Mi querido doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. ¿Me equivoqué en la fila? ¿Entré a un diálogo científico o es correcto? Hablaba usted de poesía, doctor Pellicer. No, es correcto. La presentación del libro fue de poesía. El libro se llama Canto y pues es estas otras venas que tenemos aparte de los quehaceres con las ciencias médicas. O sea, sí es verdad esto de que hay puede haber cultura de ciencias de la vida y al mismo tiempo una cultura artística refinada, cultivar la poesía, doctor Pellicer. Sí, Leonardo, yo creo en la transversalidad y creo que no están peleadas y que estar formado en un ámbito científico no quita el poder tener cierto gusto y habilidad por algunas otras artes, como en este caso la escritura.
No, yo gusto no lo dudo. Yo soy un diletante y me encanta oír poesía, pero de ahí a escribirla es otra cosa, ¿no? Claro. Es algo, a ver, es un ejercicio de toda la vida, lo empecé a hacer sistemáticamente, yo creo que desde los 14 años, bueno. Sí, lo escuchamos. Sí, y pues nada, esto ha sido, se ha ido destilando con el tiempo y ahora hubo la oportunidad por parte de la editorial La Tinta Morada de sacar este libro y pues de manera muy gozosa fue presentado hace una hora Sí, por el lo vi, doctor lo vi. Enrique Por Soto. Jorge Linares y Enrique Soto, ¿no? Sí, señor, efectivamente, dos amigos entrañables que me hicieron el favor de estar aquí y de hacer una presentación desde mi punto de vista fabulosa por los conceptos que ellos manejan y vertieron. Canto piensa uno inmediatamente o en Walt Whitman o en Pablo Neruda, el canto general. ¿Cómo, digamos, se acerca usted a la poesía? Pues de manera muy íntima, haciendo una introspección y haciendo ejercicios de que esta introspección puede ser en realidad un camino para todos, digamos. O sea, lo que escribo ahí es un denominador común en términos afectivos y en términos cognitivos de todos. Entonces, en la medida en la que uno saca eso, se da cuenta que los demás pues también lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Oiga, ¿y qué parte de nuestra mente se activa cuando creamos o escuchamos poesía, doctor? Bueno, hay estudios interesantísimos de activación cerebral. Es el cerebro derecho en términos generales. Y bueno, por supuesto, las áreas del lenguaje tienen que ver, pero la parte, digamos, creativa y la parte que está ligada a la estética se le atribuye al hemisferio derecho. Un día vi en el País Vasco el mapa del cerebro cuando uno piensa o habla en otro idioma, ¿no? Cómo va pasando de un lado a otro. Supongo que será fascinante ver cómo se mueve cuando uno descubre una rima, cuando un verso se vuelve eufónico, rítmico. Sí, tienes toda la razón al respecto. De eso platicó mucho Jorge Linares, justo de la rítmica y de que eso es justo lo que genera pues la parte estética de decirlo y escucharlo, ¿no? Yeah. Pues fantástico, lo celebro mucho y bueno, me dio una alegría enorme ver el anuncio, pasaba por ahí, usted no me vio, pero bueno, efectivamente así está, aquí en la FIL y bueno, pues le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo de regreso. Del doctor Pellicer, de las neurociencias a la poesía. Yo decía, me habré equivocado de feria del libro, me habré equivocado de personaje, pero está confirmado. Es él. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues, doctor, vamos hasta Nuevo León porque Samuel García sí dejará la gubernatura de este estado a las 23:59 de la noche. Se queda Javier Navarro como encargado de despacho y así lo dijo a los medios de comunicación. En este momento nos notificaron que hay una suspensión definitiva de Javier Navarro, muy importante porque resuelve que Orozco es inelegible, lo revoca y la verdad es que qué vergüenza para el Congreso, es la segunda vez que hacen el ridículo. Ya dan tanta pena que el líder del PAN, el Chale, mejor se fue del país y con esto pues es evidente que yo en unas horas voy a publicar en el periódico oficial El Estado que me voy a la presidencia a las 11:59 y conforme esta suspensión definitiva se queda Javier Navarro. Bueno, pues ahí lo tienes, siente allá directamente a la presidencia, no a la precandidatura, sino a la presidencia. Faltaría directo. más. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. En un momento más me enlazo con Beatriz Rivas. Vamos a platicar con ella de su libro Voces en la Sombra, otro de los éxitos aquí en la FIL de Guadalajara. Antes, Cintia, regreso contigo. Novedades de Coahuila.
Así es, doctor, pues ante el Poder Legislativo del Estado, Manolo Jiménez Salinas rindió este viernes protesta como gobernador constitucional del Estado de Coahuila, esto para el periodo 2023-2029, y me da mucho gusto poder saludar a mi querida compañera Magda Guardiola. Magda, ¿cómo estás? Cintia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes al auditorio. Pues así es, en la presencia de su antecesor, Miguel Ángel Riquelme Solís, el político saltillense que va a encabezar este primer gobierno de coalición en la entidad, refrendó su compromiso por mantener la seguridad de la que goza Coahuila. Dijo que es uno de los temas más importantes para este sexenio que comienza, y bueno, que cuando decidió cuidar a sus hijos, también decidió cuidar a los hijos y las hijas de todos los coahuilenses. El mandatario coahuilense pues hizo un llamado a la unidad, a la legislatura que va a comenzar labores a partir del 1 de enero del 2024. Este también va a ser un primer congreso de coalición en la historia del estado de Coahuila, y bueno, pues les hizo un llamado, a una invitación a que se busque juntos mejorar el Estado con iniciativas que se presenten y que sean propositivas justo para la entidad. También en su discurso limó algunas asperezas que se habían dado en la administración estatal saliente y envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le aseguró estar listo para trabajar en unidad y continuar con el proyecto de agua saludable para la laguna. Es un proyecto emblema del gobierno federal en esa región del estado. También Manolo Jiménez pues aseguró que su administración va a ser un gobierno ciudadano. De hecho, tomó protesta a los ciudadanos representativos del estado, y bueno, pues en este evento estuvo acompañado de los dirigentes del PRI, PAN y PRD nacional. También estuvo ahí Xochitl Gálvez, que es la coordinadora nacional del Frente Amplio, a quien la presentó como una mujer chingona. Y bueno, pues también Manolo Jiménez anunció un prometedor arranque de gestión que proyecta para sus primeros 100 días una serie de obras y mejoras en todo el estado. El reporte. Magda, ¿estuvo su antecesor, Miguel Ángel Riquelme? No estuvo su antecesor. Él había comentado en eventos anteriores que a las 0 horas de este día primero, pues él dejaba de ser gobernador y entonces ya se iba a descansar y pues dejaba a Manolo Jiménez al frente. Perfecto. Gracias, Magda. Muchas gracias. Supongo que Riquelme se incorpora, como lo había anunciado ya Xochitl Gálvez, a su campaña. Muchas gracias a ambas. Y bueno, pues doy ahora la más cordial bienvenida a la gran escritora Beatriz Rivas, que me deja las voces en la sobra, porque tienes un hermosísimo back ahí, pero no lo alcanzamos a ver. Tu libro. Aquí lo tengo, Beatriz. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Oye, este es más grandecito. Eso veo, esas son las supervoces. Esa es la voz de Caruso. Oye, qué bonito libro has escrito. Es un libro que tiene pasión, culpa, relaciones que se van acomodando, pero como solucionaban las parejas de pronto, la convivencia, sobre todo cuando hay hijos. 4 personajes. ¿Empezamos por los varones o empezamos por las mujeres, Beatriz? Tú mandas. Pues si quieres mejor por las parejas, ¿qué te parece? Empezamos por Juliette Drouet, que seguramente no han oído hablar de ella, porque claro, les hice trampa. Ella fue la amante de nada más y nada menos que Victor Hugo, este gran escritor francés, durante 50 años. Yo no sé si tú aguantarías ser amante de alguien 50 años. Bueno, Juliette aguantó. Ni amante ni nada. 50 años, ¿quién los hace hasta el fin soportables, Beatriz? Imagínate. Y por otro lado, aquí estamos hablando pues de 1800 y cacho, y por otro lado, en la misma novela cuento la historia de Anne Panjot, que seguramente tampoco la conocen. Ella fue amante del presidente francés socialista que duró 14 años en el poder, François Mitterrand. Le llevaba él a ella 27 años y ella venía de una familia burguesa de provincia, súper católica. Entonces imagínate el escándalo de ser amante de en ese momento no era presidente, pero era asambleísta, fue ministro, fue un hombre realmente muy, muy importante para Francia, y además tuvieron una hija que duró escondida muchos años. Yo todavía no lo puedo creer cómo los franceses no se enteraron. Se enteraron hasta que unos fotógrafos de la revista Paris Match les tomaron una fotografía afuera de un restaurante cuando Mazarin, la hija, tenía ya 19 años. Entonces, bueno, es la historia de
digamos, 2 parejas, 4 personajes, 6 personajes yo creo, porque también por ahí aparecen Adele, la esposa de Víctor Hugo, y Daniel Mitterrand, que vino muchas veces a México, sobre todo a visitar al subcomandante Y Marcos. 8, porque los novios de ella también cuentan, todo forma parte de la historia, pero bueno, y vamos ampliando, sí, exponencialmente. Espero que el novio de Daniel Mitterrand no tuviera a su vez otra novia, ahora que se habla tanto del poliamor. Oye, empecemos por Hugo, y por supuesto él tenía a Adele, pues, que estuvo casado con ella, pues 50 años. Juliette era, Beatriz, arrebatadoramente bella, era actriz ella, ¿no? Pero a su vez leyó buena parte de la obra, y entiendo que le hacía esto que ahora llamamos unos panchos de celos verdaderamente inolvidables. No me imagino al maestro Víctor Hugo montando un pollo de ese calibre, Beatriz. Bueno, los celos venían de ambas partes. Víctor Hugo era muy celoso, de hecho, con su mujer, con Adele. Un día se puso furioso porque se levantó un poco las faldas, usaban falda larga, para que la falda no se fuera a llenar de lodo, y se le vieron los tobillos. Habríase visto, ahora sí como dice el pancho que le montó. Entonces los celos venían de Hugo a Juliette también, no la dejaba salir sola, no la dejaba ni abrir su correspondencia. Ella también era muy celosa, pero ella tenía muchas razones, que son muchas mujeres que tuvo Víctor Hugo, además de a Juliette, su amante, y a Adele, su esposa. De hecho, imagínate, llevaba una lista de todas las mujeres con las que se había acostado, eso sí, escrita en latín y español para que nadie pudiera interpretar lo que ahí se decía, con detalles de lo que había hecho con cada una de estas mujeres. Entonces, bueno, creo que Juliette... ¿Qué tal el maestro? No, era terrible, además como político. La vida de Víctor Hugo vale la pena conocerla más. Oye, pero era buena actriz, además de guapa. Entiendo que le montaba escándalos así de, ¿cómo es que te vino a ver ese infame de Alejandro Dumas, que es un seductor consumado? A ver, ¿qué hiciste con él? Sí, era muy bonita. Era una mujer huérfana, sin estudios. Entonces, lo que tenía a su favor era su físico, cinturita, realmente era muy guapa. Lástima que no tengo aquí una foto de ella, o bueno, las fotos, cuando hubo fotos ya no estaba tan bonita, pero algún cuadro. La novela, déjame retomar eso, porque ahí en Place de Vosges, donde está el departamento de Víctor Hugo, viste un retrato de ella, ¿no? Una pintura de ella. Precisamente así nace la novela. Entré yo a visitar la casa de Víctor Hugo, que me encanta, y vi un cuadro al fondo de una habitación, pero se veía una mujer ya mayor, una anciana, con una mirada tan derrotada, tan melancólica, que dije, ¿quién es? Yo tengo que escribir de ella. Yo pensaba que era Adele, que era la esposa, y acercándome me di cuenta que era una mujer que yo no conocía, y ya después investigando supe que era ella, Juliette, que se convirtió, como bien dices, además se conoció en el teatro porque ella fue actriz medio malona, pero bueno, trató de ser actriz gracias a su físico. Lo guapa ayuda, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y se convirtió en su secretaria, además de su amante, en su copista. No sé cuántas veces transcribió Los Miserables, pero además se atrevía de pronto a corregirlo. Le dice, oye, mejor pon aquí esta palabra, esta frase súbela. Incluso de sus poemas le decía, oye, yo no acabo de entender bien, como te decía, ella no tuvo gran educación. O sea, escribe de una manera más sencilla para que todos los que son iguales que yo podamos entender tus poemas y tengas más lectores. Finalmente fue una mujer que ayudó muchísimo a Víctor Hugo. Digo, a tal grado la llegó él a querer que cuando muere su esposa, pues sí, se pone tristón el hombre, pero cuando muere Juliette, no vuelve a escribir una palabra y casi no vuelve a salir de su casa, y se muere un año después. ¿Y cómo lo llamaba? Totó, yo no sabía eso. ¿Qué diferencia de edad había entre Juliette y Víctor Hugo? Poquita, 3 años. Entre Mitterrand y Anne sí había 27 años, pero entre Víctor Hugo y Juliette solo 3 años. 3 años, y duró 50 años el asunto. 50 años la relación. Se comió crudo todo. Oye, sobre Mitterrand me interesó muchísimo. Digo, tú decías, los franceses nos enteramos. Tú y yo, que estuvimos en París en esa época, jamás supimos que el señor tenía primero cáncer, que lo ocultaron muchos años, y después la hija, ¿no? La dichosa Mazarin. Pero es una magnífica historia, ¿no? Una diferencia de edad enorme. El señor Mitterrand jugaba golf con el papá de Anne, y de ahí nace la historia, Beatriz. Es una historia, la verdad, muy bonita, muy romántica. Yo después de haber escrito este libro, la verdad, confieso que acabé enamorada de Víctor Hugo, pero sobre todo de François Mitterrand. Era un gran escritor también. Mira, es muy chistoso. Mitterrand quería ser
escritor y fue político. Víctor Hugo quería ser político y acabó siendo escritor. Pero François Mitterrand, y creo que todo eso está en la novela. Yo creo que parte de lo que me gustó de mi novela, perdón que hable bien de mi propia novela, pero bueno, habla, se lo para merece. eso estoy, es que retrato creo que muy bien a los dos personajes en su vida política, porque Víctor Hugo también se metió en política, era un gran luchador por los derechos humanos, contra la miseria, por la democracia, por la educación del pueblo. Entonces, creo que hay un muy buen retrato de ambos personajes en esas áreas, pero también en la vida cotidiana, cómo eran, qué les gustaba comer, cómo acostumbraban dormir, porque aparte hay muchas coincidencias entre ambos hombres, ¿no? Les encantaba salir a caminar y en esos largos paseos tomaban decisiones difíciles. Entonces, sí, esta relación entre François Mitterrand y Jeanne es preciosa. También François Mitterrand le puso los cuernos con otras muchas mujeres, era bastante ojo alegre, pero vaya, fue una relación pues muy bella. Y para mostrarlo, ahí están todas las cartas que se escribieron. Tuve la fortuna de encontrar cartas entre todos los personajes. El diario de Juliette, las cartas que le escribió a Víctor Hugo, las que él le contestó, los diarios de Juliette, el diario que le escribió a François Mitterrand, que es de una belleza maravillosa. Cartas, ¿no? ¿Y el diario lo escribía ella? No, el diario lo escribió él y además le escribió cartas. El diario, lástima que no tengo nada de eso aquí, pero después te lo voy a enseñar. No, porque te creemos, tú cuenta. No sabes la maravilla, todo en papel azul. Entonces, este hombre, pues todo un político y un señor, ¿no? Viajaba con sus tijeritas y su diurex y le recortaba de los periódicos las cosas que le interesaban o del pueblo al que iba le mandaba una postal. Todo después con su letra le hacía dibujitos. Ese diario se lo escribió Mitterrand a Anne durante 7 años, además de las cartas. O sea, el material que leí es impresionante, es larguísimo. Saqué para mí lo más bello. Lo asimilaste y has escrito un libro precioso. Decía Anne, alguna vez la oí en una entrevista, decía, es que leer esas cartas, dice, además eran muy divertidas, pero la voz de Mitterrand, decía, una voz puede ser tan tremendamente seductora. Finalmente, guapísimo no era Mitterrand. Anne no, cero. Pero sí, bueno, no, para nada. Tiene una voz a toda prueba. Y es muy interesante cómo ella relanza su carrera, ¿no? Él era ya un cuarentón así largo, en esa época ya era un señor entrado en carnes, y el romance Descubrir a Anne relanza su vida política y acaba siendo presidente de la República Francesa, Beatriz. Efectivamente, y eso que a Anne no le gustaba la política, hay la que sí era política y le gustaba el poder, y yo creo que lo usaba bien, porque también luchó por los derechos humanos, era su esposa, era Daniel. A Anne le gustaba, no eran los reflectores, ella era curadora del Museo del Louvre y una de las creadoras del Museo de Orsay. De hecho, fue de las que se encargó de convencer al presidente de hacer ese museo, pero era una mujer discreta, una mujer que hoy en día, a sus 80 años, sigue paseando en las calles de París sin que nadie la reconozca en su bicicleta, muy aterrizada. Es Mazarine, la hija, la que ahora se hace cargo de la Fundación François Mitterrand, y de hecho Mazarine escribió 2 novelas que también me sirvieron muchísimo para este libro, porque son novelas sobre su experiencia como hija escondida de un presidente. En algún momento dado dice, yo era un secreto corriendo por el jardín del kinder, porque no podía decir. A la directora de la escuela, mi papá es el presidente de la República, y la directora decía, esta niña tiene alucinaciones, ¿no? Claro, hasta mandó llamar a la mamá porque le preocupaban las mentiras de Mazarine. Entonces sí es una novela, yo creo que muy completa, porque enlazo las 2 historias. Lo que hice para enlazar las historias, porque me las encontré en diferentes momentos, pero a las 2 en París, fue hacer, esto sí es ficción, lo único ficción, porque todo lo demás es real, que Anne vaya al Museo de Víctor Hugo, vea el cuadro, o sea, lo que a mí me pasó, y se obsesiona con esta historia. ¿Por qué? Porque ella está viviendo una historia muy parecida. Entonces, se ve reflejada en Anne, en Juliette, y dice, voy a ver cómo fue su historia para tratar de no repetir lo mismo y de no involucrarme. Y claro, acaba involucrada con Mitterrand hasta el final de su vida. Mitterrand muere al lado de Anne, y de hecho otras de las cosas que yo no sabía nada de lo que escribí, la verdad casi nada, es que Mitterrand nunca vive en el Palacio del Elíseo, o sea, la residencia oficial. Ahí va a trabajar todas las mañanas, deja a Daniel y a sus hijos en su casa,
que fui a visitar, bueno, por afuera porque no se puede entrar. El maestro de tenis, ¿no? Que se vivía ahí también. Exacto. Y él vive con su amante, con Anne, en un departamento que les da el Estado. Y entonces llega todas las noches a dormir con ella y con Mazarin como una familia normal. Qué hombre, ¿no? Mantener ese secreto todos estos años, una vida para... Tenía 2 hijos y decíamos, tenía el tema del profesor, ¿no? Que era de tenis o no me acuerdo qué. Pues El novio de Daniel. Efectivamente, una de las cosas que yo no quería era que hubiera víctimas en la novela y que dijeran, ay, pobres de las mujeres legales, cómo les hicieron sufrir. Y a la hora de investigar me doy cuenta que las primeras en poner los cuernos fueron ellas. Adele se enamoró profundamente del mejor amigo de Víctor Hugo y le puso los cuernos con él. Y Adele de su maestro de gimnasia o de ejercicio, que se convirtió en profesor de tenis también de sus hijos. François, no lo tomes a mal, pero tiene abdomen de lavadero, como dicen ahora, y tú eres muy inteligente. Claro, y acabó convertido también en guarura de Mitterrand, en su chofer, llevaba a los niños a la escuela. ¿Tomaban café los 3? Claro, no aparecían a veces, ¿no? Comían a veces los domingos Mitterrand con su esposa, el amante de la esposa y los 2 hijos. ¿Qué tal? Muy francés. Familia. Sí, muy abierto para que digamos que se está inventando ahora el poliamor. Oye, a mí me gustó muchísimo la novela, lleva mucho ritmo, vas efectivamente integrando los 2 personajes y se nota claramente que Francia es casi tu segunda patria, Beatriz. Pues mira, yo estaba escribiendo una novela con personajes mexicanos, de verdad quería escribirla, pero en esa visita a París, en el mismo fin de semana, no fin de semana, pero un día y a los otros 2 días encuentro un libro de Mitterrand con sus amores. 2 días antes había conocido a Juliette en el museo, como que dije, algo me están queriendo decir y decidí escribir esta novela. Pero al principio me resistí, como 6 meses me negué. Se cumple aquello, Beatriz, de que los libros no los escribe uno, los libros lo van encontrando a uno, ¿no? De verdad que sí, en este caso fue cierto. Pero sí es un libro que combina pues unas pasiones de veras deliciosas, azotadas también, con esta Francia, bueno, no solo, también aparece por ahí México, ¿no? Esta época política de 1800 y tantos, cuando llega Napoleón II, y Víctor Hugo tiene que exiliarse, se habla de pena de muerte, se habla de la Unión Europea, que ya estaba con ella, y Mitterrand firma el Tratado de Maastricht. O sea, creo que combino la historia de amor con la historia política, con la historia de este país y del mundo. Déjame decirlo así, es un librazo. Además se lee de manera muy agradable. Voces en la sombra de Beatriz Rivas. Te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche, además noche de Phil para mí en este espacio. Beatriz. Muchas gracias. Un beso, gracias. Mando 3, cuídate mucho. Pues ahí tiene la escritora Beatriz Rivas, autora de este libro, autora de muchos libros, tiene varios, por supuesto, pero en este caso este es el más reciente y la verdad es que se lo recomiendo mucho. Aprende uno de muchas cosas. Es un libro, además se lee de manera muy ligera. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Cintia, nos vemos el lunes. Bye, que tengan excelente fin de semana. Cuídate.